Comenzamos con nuestro segundo encuentro sobre el profeta Oseas. En el anterior vimos como los primeros capítulos, 3 capítulos primero, hablaban sobre la situación familiar de él. Y mencionamos el tema de los nombres de los 3 hijos, dos varones y una hija, que él tiene. Bueno, el relato dice, Oseas 1, en el versículo 3 ya habla del primer hijo, Jezreel, que es el nombre de una localidad, un territorio en el norte de Israel. El segundo es la mujer, una hija, Ruhamá, que significa que algo así como que no va a tener compasión, no compadecida, no tiene compasión de ella. Y el tercer hijo es el más importante, el segundo varón, que se llama Lo-Amí. Lo-Amí significa no eres mi pueblo. Lo significa no eres mi pueblo. Y esto es una alusión a aquel pacto que está en el comienzo, en el libro de Génesis, con Abraham, donde Dios le dice que establecerá un pacto con él. Eso es Génesis 17, el versículo 7. Lo vamos a leer para ver la comparación, ¿no? Dice, estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces acá el pacto con Abraham dice, es un pacto que es perpetuo y que es con toda la descendencia de Abraham, y que ese pacto consiste en que este Dios va a ser el Dios de ellos. Entonces está tan enojado Dios con lo que pasa en Samaria en tiempos de Oseas, que le dice, ya no vas a ser más mi pueblo. Es como anunciar la ruptura del pacto que Dios había establecido con Abraham y que de algún modo es lo que sostiene la fe de Israel. La fe de Israel se construye en base a un pacto, una alianza entre el Dios de Israel, que promete proteger a su pueblo, guiarlo, conducirlo, ayudarlo en sus necesidades, y un pueblo que le debe fidelidad a ese Dios. Y bueno, y aquí Dios lo está diciendo, ese tercer hijo se llama, no eres más mi pueblo, no eres más aquel pueblo con el cual quiero hacer un pacto. El texto lo dice claramente, lo llama Lo-Amí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Es lo más grave que se le puede decir a Israel. O sea, un pueblo que no tuviera Dios casi no era un pueblo. Los pueblos de la antigüedad construían su identidad en base a la divinidad o las divinidades que adoraban. Y el templo y los lugares de adoración eran el símbolo de la nacionalidad y de la identidad del pueblo. Decirle a Israel, que además era monoteísta, por lo tanto era el único Dios que tenían, que ese Dios ya no iba a tener un pacto con ellos, era realmente dejar al pueblo sin identidad y sin ningún casi sentido para la vida. Ahora, esto es dicho por Oseas en tiempos de prosperidad en Israel del norte, y anuncia de algún modo lo que va a venir después. En realidad, algunos años después, un par de décadas, 3 décadas, depende de la fecha, ubiquemos Oseas, va a ser destruido Samaria, y los que sobrevivan van a tener que huir a Judá, y ahí llevan a sus escrituras, que es cuando, ya mencionamos, se reescriben el profeta Oseas y se agregan algunas menciones a Judá para, digamos, actualizarlo a la residencia que ahora tienen en Judá. Bueno, ¿qué pasa después de estos 3 primeros capítulos? Bueno, lo que sucede es que el profeta, desde el capítulo 4 hasta el final del libro, que es el capítulo 12, va a desarrollar una serie de oráculos y sentencias y textos que no están muy ordenados. Hay una discusión entre académicos de si hay un orden en el libro o es una colección de oráculos puestos uno más o menos al lado del otro según algunos temas, que no está resuelta esa discusión. Yo no encuentro una estructura, me parece que han agrupado oráculos, sentencias, que de algún modo se van encadenando, pero podría ser que hubiera alguna estructura. Yo no la veo, por lo menos no es muy evidente a la lectura simple. Lo que sí es interesante es observar es que en el primer capítulo 4 ya hay como es como un preámbulo a los otros restantes capítulos.
En 4.1 hay una nueva introducción. Entonces es como que los primeros 3 es una unidad, y en el capítulo 4.1 dice el texto: oíd la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor discute con ustedes, con los moradores de la tierra. O sea, esa expresión, oíd la palabra del Señor, es una introducción típica, clásica de los libros proféticos. Entonces, eso abona la idea de que 1 a 3 sería como una introducción general al libro y a todos los 12, y a partir del capítulo 4 comenzaría propiamente dicho el libro de Oseas. Y entonces, los primeros 3 versículos del 4 hablan de una corrupción general. El perjurio y la mentira, el asesinato, el robo, el adulterio prevalecen. El capítulo, los versículos 4 al 10 se dirige específicamente sobre el liderazgo sacerdotal y lo critica duramente. Tu pueblo es como los que resisten al sacerdote, tropezarás por tanto en pleno día, y de noche tropezará contigo el profeta, y a tu madre destruiré. Palabras muy duras contra, digamos, la dirigencia religiosa. Y los versículos 11 al 19, cuando eso termina el capítulo, es contra idolatría. Entonces ahí sí queda claro que mi pueblo consulta a su ídolo de madera y el leño le responde, porque un espíritu de fornicación lo hizo errar y dejaron a su Dios por fornicar. Bueno, palabras muy duras entonces. Ahora, con este capítulo 4 se plantean los 3 escenarios: el de la corrupción general, el de la crítica del liderazgo, el de la crítica de la idolatría. Lo curioso es que, junto a estos textos tan duros, quizás uno de los más duros de los profetas contra Israel, a lo largo de los capítulos que continúan, después del capítulo 4, digamos del 5 hasta el final del libro, vamos a encontrar mechados textos de salvación, textos de esperanza. Uno dice, pero ¿cómo se combina esto? Si el profeta tiene que ser tan duro en la crítica, porque realmente la realidad era así y ellos merecían esas palabras, porque Dios, o el mismo relato después, habla de salvación. Podemos dar algún ejemplo. En el capítulo 6, los primeros versículos, dice: venid y volvamos al Señor, pues Él nos destrozó, mas nos curará. Nos hirió, mas nos vendará. Y así sigue, ¿no es cierto? O sea, nos hirió, pero nos va a vendar. Nos lastimó, pero nos va a curar. Entonces, parece como una contradicción a un pueblo que comete semejantes barbaridades de idolatría y de infidelidad a Dios. Dios mismo le dice que, bueno, los ha lastimado, pero los va a curar. Y lo mismo podemos ver cuando eso en ese versículo en particular está referido al liderazgo. Pero, por ejemplo, en el capítulo 10 encontramos algo referido al tema de la idolatría, ¿no? El 10.1, después de hablar duramente contra la idolatría en la que Israel ha caído y cae, dice: Israel, dice, es una frondosa viña que da de sí abundante fruto. Cuanto más abundante era su fruto, más se multiplicaban sus altares. Y así va desarrollando cómo Israel crece y va desarrollándose en forma positiva. Entonces, uno encuentra acá algo que es recurrente en la literatura profética, que es que los profetas son muy duros respecto a las faltas de Israel, en denunciarlas, en señalarlas bien con todas las palabras, pero a la vez no se olvidan de la misericordia de Dios. El Dios de la Biblia es un Dios que establece un juicio sobre las cosas que no están bien, pero a la vez ofrece siempre una alternativa. Y la alternativa en el lenguaje bíblico es la conversión, es decir, el volverse a Dios, como decía por allí, lo que leíamos. Volvamos a Dios. O sea, siempre existe esa posibilidad. Dicho en palabras muy simples, es el Dios que señala el pecado, pero no quiere la muerte del pecador. No lo quiere destruir por lo que ha hecho. Lo quiere llamar a la reflexión y a reconocer sus faltas y a volver a caminar por los caminos que Dios espera de él. Por eso, en el libro de Oseas, si queremos empezar una estructura mayor, tenemos un pueblo que al comienzo es un pueblo elegido, después es un pueblo abandonado, como decía el tercer nombre, Lo Amí, es un pueblo que fue elegido y aceptado, después es un pueblo abandonado, pero después es un pueblo rescatado. Es decir, esa secuencia en Oseas es bastante clara cuando uno lo lee
libro completo, ¿no? Del pueblo elegido, protegido por Dios, pasa a ser el pueblo que Dios dice, yo te rechazo, no sos más mi pueblo, no te quiero más, te he abandonado. Y cuando uno dice, bueno, se acabó todo, porque ya está la sentencia establecida, de repente aparece de nuevo palabras en las cuales Dios invita a su pueblo a recapacitar, a recolocarse en el camino de Dios. Entonces llamamos el pueblo rescatado. Para este traslado de pasar del pueblo elegido a pueblo abandonado y a pueblo rescatado, tiene que ver con la teología de los profetas en general. Los profetas tienen esa actitud de querer denunciar las injusticias, las faltas, pero no al punto de decir Dios te abandona o te deja de lado por lo que has cometido. En realidad, a nosotros que leemos estos libros desde la fe cristiana, nos tienen que ayudar mucho en nuestra teología. Es decir, tenemos que señalar los errores, ajenos y propios, pero tenemos que saber que nuestro Dios es un Dios misericordioso y las palabras de Jesús van a confirmar esta actitud de misericordia de parte de Dios hacia los pecadores, que somos todos. Entonces, tenemos que ser cuidadosos cuando juzgamos, a veces con demasiada dureza, de manera que quizás sea necesario hacerlo a veces, pero hay que recordar que el mensaje de Dios siempre es un llamado a la reconciliación y a la puesta de nuevo en el camino de Dios. Algunos textos más quería mencionar. En el profeta Oseas tenemos, por ejemplo, una denuncia de las injusticias sociales. Capítulo 10 es claramente un texto que habla de las injusticias sociales. En la línea de lo que ya decíamos, lo que va a decir Miqueas, quizá aquí no con tanta fuerza, pero ¿por qué? Porque Oseas es del propio país. Entonces él tiene otros temas que le interesan. A Amós le interesa solo eso, prácticamente. Pero Oseas tiene otras cosas, por ejemplo, las alianzas políticas. Entonces denuncia las alianzas políticas. Parece que Oseas está más involucrado en la sociedad de Samaria. Y entonces en el capítulo 7, versículo 8, van a denunciar, dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín se ha mezclado con... Efraín se dice Samaria, ¿no? Se ha mezclado con los demás pueblos. Son alianzas políticas, si uno lee el desarrollo, son alianzas políticas que el profeta rechaza, ¿no es cierto? Lo mismo en 11:1-6, vemos un pedacito nada más. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, dice Dios, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos quemaban incienso. Y sigue. Es decir que también Oseas, las injusticias sociales las coloca en el marco de la infidelidad religiosa. No es simplemente un rico que explota al pobre o un comerciante que tuerce la balanza a su favor, que podríamos decir son faltas, digamos, seculares, no meramente sociales para Oseas, también para Amós, pero aquí es más claro. Estas faltas tienen que ver con la cuestión religiosa, tienen que ver con la cuestión que ellos están faltando a su fidelidad a Dios al cometer esta falta. Por eso aparecen las alianzas políticas, por eso aparece la idolatría como causante de las injusticias. Y bueno, y junto con esto, queremos decir que también aparecen textos, como decíamos, sobre el amor de Dios, directamente. Ya no la misericordia, ya no el llamado a la conversión, sino el amor que Dios tiene por su pueblo. Ahí, en capítulo 11, por ejemplo, los versículos 8 en adelante, dice algo que nos parece increíble después de haber leído otro. Dice, ¿cómo podré abandonarte? Te entregaré yo, Israel, ¿cómo podré hacerte como Admá o dejarte igual que a Seboim? Son pueblos que han sido eliminados. Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama de compasión. Y sigue. Dice, pero ¿cómo, no? Son palabras de más. ¿Cómo podré abandonarte? Pero si le acaba de decir que ya no somos más mi pueblo y que no te quiero más. Y sin embargo, el profeta conoce, y quizás recibe como revelación, como palabra que tiene que transmitir, que en el fondo Dios no está pensando en abandonar a su pueblo, está pensando en ponerle, digamos, enfrentarlo con su realidad de infidelidad, de haberse olvidado del pacto y del rol que tiene en el pacto, pero no de abandonarlo, más allá de que uno siente como que lo están abandonando. Por ejemplo, el capítulo 12, versículos 9, fíjense este texto, porque yo soy el Señor tu Dios, desde la tierra de Egipto aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta.
llama días de la fiesta a los días en que en el desierto Israel moraba en tiendas y era protegido por Dios, porque en el desierto no había más que vivir de la gracia de Dios que le daba de comer y de beber, etc., ¿no? He hablado de los profetas, multipliqué las profecías y por medio de los profetas hablé en parábolas, o sea, hablé en forma simbólica. Y así uno puede seguir buscando textos que hablan del amor de Dios por su pueblo y la protección de Dios en los momentos más difíciles, especialmente aquí alude al tema del desierto. Esto un poco nos ubica, ya vamos terminando, en el lenguaje propio de Oseas. Oseas tiene un lenguaje metafórico casi como ningún otro profeta. Ya dijimos el esposo engañado, una enorme metáfora, ¿no? El esposo que es engañado. Pero también, ese es el negativo, pero también están los positivos. El cariño de Dios por su pueblo, cuando habla de su pueblo como un fruto. Y el fruto es lo bueno de cualquier planta. Todos esperamos que el manzano dé manzanas, y ese es el sentido del manzano, que nos dé las manzanas, o que la vid de las uvas, porque no tenemos vides para que estén ahí, sino para que nos den uvas y las podamos disfrutar. Entonces, fíjense que ya en ese entonces, estamos hablando de 2500 años atrás, la metáfora del fruto como lo mejor que puede dar un árbol o una planta está presente acá y está aplicado a Israel. ¿Sí? El profeta habla de que el cariño de Dios por su pueblo se parece al fruto que una planta da, un árbol da. ¿Sí? Es todo lo que tiene que darnos y nos hace muy felices. Aparece la imagen del padre amante. Eso es lindo porque es en el capítulo 11. Lo leímos hace un ratito, ¿no? Cuando Israel era muchacho yo lo amé. El padre que ama a su hijo, y esto es dicho en un libro en donde antes le había dicho que se casara con una prostituta y sus hijos iban a ser en realidad simbólicamente despreciables, ¿no? Y lo peor que podía suceder de tener esos hijos cuyos nombres eran muy desagradables. Hacia el final del libro le dice: Dios es un padre que ama a su hijo y de algún modo restituye esa relación simbólicamente que se había roto en los primeros capítulos hacia el final. Estamos en el capítulo 11, casi al final del libro. Hay un versículo con el que me gustaría terminar, que es el del 11:9, porque dice: no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré a destruir Efraín, porque soy Dios, no hombre. Porque soy Dios, no hombre, no persona, ¿no? Soy Dios, no persona. ¿Y qué quiere decir con esas palabras? Y hay que leer un poquito más si tuviéramos tiempo, pero ustedes lo pueden hacer. Quiere decir, en primer lugar, soy Dios, por lo tanto no me rijo por los valores que se rigen los seres humanos. Los seres humanos son infieles, Dios es fiel. Los seres humanos se alegran de las injusticias porque le sacan provecho para sí. Dios se indigna de las injusticias. Los seres humanos van detrás de cualquier ídolo que piensan que les pueden ayudar. Dios es claramente aquel que realmente va a soportar y va a darle fuerza a nuestra vida. Pero a la vez, es una forma de decir, los hombres destruyen las cosas buenas, y el libro de Oseas es todo un ejemplo, y Dios rescata las cosas buenas. Entonces, cuando al final del libro, estamos casi al final, le dice: yo soy Dios, no soy un ser humano, está diciendo: yo soy Dios y te voy a amar siempre, te voy a acompañar, y te voy a llamar, te voy a rescatar, y no soy un ser humano que en realidad está detrás de otros intereses. Yo digo, en el fondo no está diciendo que los seres humanos no tenemos ninguna posibilidad de acercarnos a Dios, está diciendo lo contrario, está diciendo que cuando el pueblo de Israel se pone en las manos de Dios, entonces funciona como Dios quiere que funcione. Y yo diría, cuando los creyentes, la iglesia, los que formamos comunidades de fe, nos ponemos en las manos de Dios, también podemos funcionar como Dios espera que funcionemos. Pero los profetas están para recordarnos que nosotros no somos Dios, somos seres humanos, nosotros vivimos acá abajo y el Señor está arriba, y muchas veces preferimos caminar otros caminos. Es bueno que nos lo digan los profetas, es bueno que nos recuerden nuestras faltas y nuestras transgresiones y nuestras picardías, porque siendo honestos y mirando la realidad de nuestra vida, creo que podemos realmente aspirar a ser mejores personas y más cercanos a lo que Dios espera de nosotros.
¿Terminó? Sí, se me cerró la pestaña, por eso no podía cortar. No, está bien. Hicimos 15 minutos. Más hicimos. Comenzamos cuando está segundo. No, porque, a ver, me voy a fijar acá. Bueno, cortamos un cachito, ¿no? Pero... No, pero quedó. Sí, hicimos un poquito más de 15. Ah, mira. Sí. No tengo práctica en cosas cortitas así, pero... ¿Dónde quedó? Bueno, pero vos